Son las 9. Bien. Muy bien. Ustedes el año pasado vieron un poco sobre corriente continua, donde en corriente continua hacer un diagrama, o sea, no tiene sentido porque en corriente continua la tensión no varía con el tiempo. No tiene variaciones con el tiempo. ¿Qué quiero decir? No tiene variaciones, es que si yo represento un generador de continua y quiero ver cómo es su comportamiento a lo largo del tiempo, un generador de continua se representa así, generalmente con la letra G, y este generador está puesto a un circuito muy sencillo que tiene una resistencia eléctrica. Entonces, este generador va a tener, a ver, para que se entienda qué es lo que quiero hacer, si yo al circuito acá le conecto una llave y digo, agarro un cronómetro, agarro un reloj y digo, la llave la voy a cerrar y voy a empezar a tomar los tiempos. Y desde el momento que tomo el tiempo lo grafico acá. O sea que en mi diagrama, a donde se cruzan los dos ejes, a donde se cruza el eje del tiempo con el eje de la tensión que entrega el generador, ahí voy a poner mi origen de tiempo y voy a ver, porque tengo un elemento para apreciarlo, cómo es la tensión en los extremos del generador acá, donde yo marco con 1 y marco con 2. ¿Cómo es la tensión ahí? Y el elemento graficador me va a mostrar que la tensión es esto. Así continuo. O sea que si yo digo cerré la llave cuando el tiempo era 0 segundos y yo quiero saber cuánto vale la tensión cuando me corro a un tiempo distinto de 0, no sé, cuando pasaron un segundo, si este generador es de 10 voltios, cuando pasaron un segundo, yo veo que la tensión es constante. Porque si me voy a un tiempo más grande, cuando pasaron, vamos a suponer, 10 segundos, la tensión sigue valiendo 10 voltios. Entonces, en continua, nosotros trabajamos con números reales, con los números que se los representa sobre una línea, ¿no es cierto? Porque no quiero meterme en matemática, pero lo que quiero buscar es por qué hago la representación en corriente alterna. Entonces vamos a ir desmenuzándolo. Ustedes me dicen cómo vamos. Ustedes me van a decir si voy muy rápido. Entonces, ¿se acuerdan? Los números reales son números que los matemáticos dijeron los ponemos sobre una línea. Marcaban el 0 en un punto de la línea y decían que para este lado estaban hasta menos infinito todos los números reales y de este lado estaban hasta más infinito todos los números reales positivos.
Entonces nosotros con corriente continua trabajamos acá, trabajamos en esto. Bien. Ahora yo cerré la llave en este circuito. Es más, les hago una pregunta. Si la llave está encendida, así, abierta, si la llave está abierta, este gráfico que hice acá me representa con mi, si yo tengo un elemento que lo puedo ver, me está representando siempre la tensión que hay en los extremos del generador. Y no, porque está abierto el circuito. El resto, alguna... A ver, ¿quién es la que circula? ¿La tensión o la corriente? La corriente. La corriente circula. Bien, la corriente circula. Entonces, en este circuito, si yo marco la corriente así, ¿cuánto va a valer esta corriente? Está abierto, entonces no está circulando. Es claro, la corriente es 0 amperes, pero en los extremos del generador, entre el punto 1 y el punto 2, va a haber tensión. A ver, pensemos con algo cotidiano. Voy a hacer acá un dibujo aparte. Un toma corriente. Sí, exacto, sí. En un toma corriente siempre voy a tener... Parece una persona enojada de toma corriente. Siempre voy a tener 220 voltios. Recién cuando conecte algo acá, va a haber circulación de corriente. Pero siempre voy a tener los 220 voltios. Y aquí es lo mismo, yo siempre voy a tener entre 1 y 2 una tensión, donde siempre hay, por ejemplo, marco en 1 positivo, este tiene que ser negativo, o si lo conecto al revés, voy a tener positivo acá y negativo acá. Pero siempre el generador, sí, lógico, acá dibujé un generador. ¿Por qué dibujo un generador? Porque miren cómo dibujé la tensión. A ver si puedo hacer las funciones de una línea. Miren, es una línea, ¿no es cierto? El generador me está entregando todo el tiempo los 10 voltios. Ahora voy a cambiar la escala de tiempo. En lugar de usar segundos, voy a cambiar la escala de tiempo. En lugar de usar segundos, voy a usar horas. Cambié de segundos y me fui a horas. Entonces, 1 hora, 10 horas. El generador siempre va a tener 10 voltios. Y solamente cuando cierre la llave va a aparecer la corriente. Solo cuando cierro la llave aparece la corriente. Y vean ahora, a la corriente le puse, la dibujé al revés que antes, ¿no? Antes la había dibujado yendo en este sentido.
Pero ¿por qué yo la dibujé así? Y porque yo siempre uso poner el positivo acá y el negativo acá. Entonces, vean ustedes que esta es una regla eléctrica que yo se las mencionaba, pero pensé que también eso lo tenían incorporado el año pasado. Para resolver circuitos en lápiz y papel, pues nosotros miren, estamos usando y papel para resolver un circuito eléctrico. Y un circuito eléctrico tiene su generador y por lo tanto aparece una corriente. Si yo estuviera armando este circuito y en una parte del circuito yo quiero ver la corriente, yo conectaría un instrumento amperímetro, siempre en serie para que me diga la corriente. Los amperímetros de corriente continua tienen una polaridad. Si yo este amperímetro lo conecto de la manera que hice esto acá, voy a tener, vean, positivo, lo estoy conectando al revés. Y un instrumento de corriente continua, cuando se conecta al revés, la aguja se mueve en sentido contrario. Entonces vean, que esto les quiero mostrar la diferencia. Si yo estoy armando el circuito, yo voy a saber el sentido de la corriente. ¿Mm? Yo voy a determinar el sentido de la corriente. ¿Por qué? Y porque como el amperímetro va a estar acá al revés, la deflexión va a estar al revés, entonces lo doy vuelta al amperímetro. Y el amperímetro, cuando lo conecte así, me va a indicar el sentido de la corriente. Entonces, cuando estamos resolviendo con lápiz y papel, nosotros no tenemos estas cosas y lo tengo que pensar yo el sentido de la corriente. Eso es lo que hace el análisis del circuito. Que uno piense, ¿no? Y diga, para mí la corriente le doy este sentido cuando cierro. Pero tengo que jugar con los signos. Si yo acá le pongo positivo y acá le pongo negativo, el generador me va a servir para que yo diga en mi regla de signos que se usa en electricidad que esta corriente para mí va a ser positiva. Esa corriente para mí va a ser positiva. O sea que cuando yo calcule acá por la ley de Ohm la corriente, va a ser el valor del generador dividido el valor de la resistencia eléctrica. O sea que van a ser los 10 voltios. Supongamos que la resistencia tiene 10 ohms. Y esto me da como resultado 1 ampere. Y para mí, esto que determiné de 1 ampere, en este caso, es positivo porque es mi regla de signos. Es mi regla de signos. Cuando la corriente sale del borne positivo del generador o de la batería, la corriente es positiva. Bueno, entonces yo ahora quiero graficar la corriente también en función del tiempo. Estamos acá en corriente continua. Si yo grafico la corriente en función del tiempo,
me va a quedar también una recta. Y vean, acá tengo corriente. ¿Y cuánto me dio la corriente? 1 ampere. Y acá tengo tiempo. Vean ustedes que en los dos gráficos de tensión y de corriente estoy trabajando con tiempo. Y la corriente también me da una constante, que es 1 ampere. Y uso una escala, siempre uso escala. Bueno, y eso va a ser la corriente. La corriente va a ser permanentemente 1 ampere. Y lo mismo, si uso la misma escala de tiempo, yo me voy a encontrar que cuando el tiempo es de 1 hora, voy a tener 1 ampere, y cuando el tiempo es de 10 horas transcurrido desde que cerré la llave, no voy a tener variaciones con respecto al tiempo, es siempre el mismo valor. O sea que en corriente continua, tanto la tensión como la corriente son constantes, son elementos que no varían en el tiempo. Lo que se hace cuando uno resuelve un circuito o está analizando un circuito es hacer comparaciones. Comparaciones, o sea, juntar el gráfico de tensión con el gráfico de corriente. Juntarlos. Y más que juntarlos es superponerlos, porque vean ustedes que sobre el eje horizontal o eje de las X tengo la misma unidad. La unidad es la misma, es horas. Lo que cambian son las unidades en el eje vertical o eje de la Y, pero yo puedo trasladar todo esto, supongan que lo traslado porque ahí hago coincidir el eje de los tiempos. Si hago coincidir el eje de los tiempos, yo me encuentro con un solo gráfico, donde puedo comparar, qué pasa en el circuito cuando tengo la tensión de 10 volts, qué pasa con la corriente. Pero vean ustedes que en este tipo de gráfico, en corriente continua, no tiene mucho sentido hacer esto, ¿no? No tiene mucho sentido porque ni necesito superponerlos los gráficos, porque yo sé lo que va a pasar, van a ser valores constantes. Bien, ahora vamos a cambiar el generador y en lugar de generador vamos a poner una batería. Sí, cambio el generador de corriente continua por una batería, resulta, vamos a hacer el dibujo, una batería de un elemento, va a ser una batería de 10 voltios, positivo, negativo, la llave, la resistencia, y acá lo mismo voy a hacer, voy a graficar
la tensión ahora, después de un determinado tiempo que esto esté funcionando.